Hola, amada iglesia, aquí con ustedes otra vez, Anabel, llevándoles el mensaje del día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente y maravilloso día de acción de gracias con sus familias, con sus seres queridos, ya sea que hayan comido rico en sus casas o hayan salido a comer a otro lugar que no sea en casa. Hoy quiero hablarles a ustedes del cuarto capítulo del libro de Jonás. Jonás es un libro hermoso de la Biblia, es un libro corto que consta de 4 capítulos. Si usted está considerando leer algún libro de la Biblia este año nuevo o tan pronto usted termine de leer este mensaje, Jonás es un libro bonito que habla sobre diferentes temas que nosotros hoy en la actualidad podemos aplicar o podemos relacionar. Así que voy a leerles hoy del capítulo 4 de Jonás, pero antes de ello quiero repasarles lo que hemos estado discutiendo en las últimas 3 semanas en la iglesia sobre Jonás. El primer capítulo de Jonás sabemos que el Señor lo envió a evangelizar al pueblo de Nínive y él desobedeció. Él desobedeció y por lo tanto un pez se lo tragó. Y estas son las consecuencias de cuando nosotros desobedecemos a Dios. El Señor nos envía a hacer algo, el Señor tiene planes con algo, la voluntad del Señor, ¿verdad? Y Jonás no estaba de acuerdo con ella y desobedeció. Y aprendimos que de la desobediencia vienen consecuencias para nuestras vidas. Y tenemos que aprender de eso. Todos hemos estado en un punto en nuestras vidas, ya sea en nuestra vida ministerial o en nuestra vida personal, que el Señor nos ha dado palabra o el Señor nos ha pedido algo o sentimos del Señor hacer algo, pero no lo hacemos, desobedecemos. Y para esto hay unas consecuencias. En el segundo capítulo aprendimos que Jonás decidió buscar al Señor, decidió tornarse al Señor y comenzó a orar. Comenzó a orar al Señor, creó una relación nuevamente con el Señor. Una vez Jonás restableció esa relación con el Señor, él decidió poner manos a la obra, someterse. Señor, heme aquí. Voy a ir, Señor, a hacer lo que tú me pediste. Y Jonás fue a evangelizar al pueblo de Nínive y llevarle palabra del Señor. 120,000 personas se arrepintieron y por lo tanto el Señor les concedió gracia y el perdón, les dio perdón a estas 120,000 personas. Pero ¿qué sucede con Jonás? A Jonás le dio coraje. Jonás se enojó que el Señor haya perdonado a estas personas. Voy a ir al capítulo 4 y lo voy a leer completo, es del 1 al 11, es breve, pero quiero que leamos juntos el capítulo 4 de Jonás para que ustedes vean lo que sucede una vez Jonás se molesta con el Señor. Y la palabra lee así en el libro 4 de Jonás, y el título que yo tengo en la Nueva Versión Internacional es Enojo de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Muchas veces escuchamos esta palabra y decimos, que mucho drama. Pero sí, Jonás se sentía así, se sentía traicionado por el Señor. El Señor le responde: tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás salió y escampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso de un gusano que hiriera la planta y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso de un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir, se exclamó:
Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió Jonás. El Señor le dijo, tú que te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, o sea, que no saben distinguir entre el bien y el mal, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Palabras fuertes, palabras como podríamos decir tú y yo en la actualidad. Qué pescozada, qué bofetada me dio el Señor. ¡Wow! ¡Qué golpe bajo! Son palabras que abren los ojos, son palabras que jamás hubiéramos esperado, ¿verdad? Que el Señor nos hubiera dicho a nosotros, que somos sus hijos. Pero así le dijo el Señor a Jonás. Y yo lo que quiero es repasar este capítulo contigo. A Jonás le dio mucho coraje y se fue al desierto y se fue a un lugar lejos para observar qué era lo que iba a hacer el Señor con el pueblo ninivita. Un pueblo que era sanguinario, hacían barbaridades a las personas, aberraciones. Por eso es que el Señor lo envió allá. Corte. Grabando 1, 2, 3. Y voy a resumir este capítulo de Jonás. Sí, son palabras fuertes con las que cerramos el capítulo. Pero tenemos que pensar, Jonás se enfureció tanto que deseaba morirse. Se molestó y se apartó a un lugar para observar de lejos qué el Señor iba a hacer con el pueblo ninivita. Un pueblo sanguinario, un pueblo horrible, un pueblo que hacía barbaridades, mataban sin piedad, no tenían compasión de nadie. Y el Señor le pidió a Jonás que le llevara palabra. Pero lo interesante del asunto es que ahora entendemos a Jonás porque al principio desobedeció. Jonás desobedeció al principio porque él sabía que si él venía a hablarle a los ninivitas, a evangelizarlos, el Señor los iba a perdonar. Y Jonás no estaba de acuerdo con eso. ¿Cuántas veces nosotros no estamos de acuerdo con los planes del Señor? ¿Cuántas veces el Señor va a hacer algo o nos pide que hagamos algo y nosotros nos rehusamos, nosotros nos negamos, nosotros nos da coraje con el Señor porque no es lo que nosotros queremos? El Señor tiene unos planes que no van de acuerdo a lo que nosotros teníamos pensado, lo que nosotros queríamos hacer. Muchas veces huimos y no hacemos las cosas que el Señor nos pide por esto mismo. Y así se sintió Jonás. Él sabía que el Señor iba a tener compasión y los iba a perdonar una vez ellos se arrepintieran. Pero aún así, en ese coraje, mientras él esperaba la justicia del Señor, el Señor le plantó una planta. Y creó esa planta para que creciera y le diera una sombra formidable, una sombra que lo protegía del clima, del sol, del calor. Y Jonás estaba bien contento porque tenía esa protección. El Señor había tenido gracia con él a pesar de que él tuviera coraje. Y el Señor lo cubrió, pero el otro día el Señor envió una plaga que hizo que la planta, el árbol grande, frondoso que lo protegía, muriera. Y le dio otra vez coraje a Jonás. Y yo digo que a veces es como dramático, a veces nos ponemos así, yo me quiero morir, como decía Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor entonces le quitó una planta, le quitó su protección, lo que lo hacía sentir bien, lo que lo cubría, lo que lo protegía. Y qué palabras tan sabias las del Señor. Esto parece como una parábola. Que el Señor le diga, tú que no creaste la planta, tienes compasión por una planta que se murió. Yo que creé al pueblo de Nínive, ¿por qué no voy a tener compasión del pueblo de Nínive? Yo me imagino como yo digo, ahí me callo yo la boquita y no digo más nada y digo, sí, Señor. Y eso pasa mucho en nuestras vidas. A veces se nos asigna algo para hacer o tenemos algo que hacer y no lo hacemos por no salir de nuestra zona de comodidad.
Ah, no, eso requiere mucho sacrificio, eso requiere mucho de mí, no lo quiero hacer. Ay, eso me da mucho trabajo. Ay, no, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero que ese sea mi llamado. Yo no quiero que eso sea mi vida de aquí en adelante. No es lo que tú quieras, es la voluntad del Señor. Pero en adición a eso, yo pregunto entonces, ¿quiénes son tus ninivitas? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son esas personas que fácilmente hacen que tú pierdas la bendición? ¿O quiénes son esas personas a las cuales tú tienes que extender tu gracia? Personas que no son de tu misma raza, personas que son refugiadas, personas que vienen de otro país, tienes que abrirles tus brazos y tener gracia con ellos. Aquellos desamparados, aquellos deambulantes, tú en tu misma iglesia, con tu misma familia. ¿A quienes tú crees que tú tienes que hacer un súper, mega, extra grande esfuerzo para amar y extender tu gracia sobre ellos? Yo tengo mis ninivitas y yo estoy seguro que cada uno de nosotros que me están viendo tienen sus ninivitas. Por ejemplo, a mí me da gracia y ustedes pueden darle gracia, pero esto es una realidad de hoy en día. Mi ninivita es una vecina que pelea con el estacionamiento que yo tengo. Y cuando yo digo que yo tengo es porque yo resido en un área de apartamentos y me siento como Jonás porque el Señor me bendice como una sombra casi todo el día. Es como si Dios pusiera el árbol que le puso a Jonás para que tuviera sombra y lo protegiera del clima. Yo la mayor parte del día en el área donde yo resido tengo sombra en el área de estacionamiento y el Señor protege los carros con su sombra. Y esta vecina se ha fijado en esto y ella lo que hace es que ella no estaciona donde se supone que él estacione y estaciona en donde se supone que yo lo haga para que su carro no reciba el castigo del sol. Y a veces yo llego cansada del trabajo y cuando llego y veo que no tengo mi espacio, me da coraje y me molesta. Y a veces yo digo, Dios mío, me olvido de que soy hija de Dios y en mi humanidad, en lo terrenal, en lo carnal, pienso barbaridades. Pero yo digo, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que yo extienda mi gracia sobre ella, que quizás ore por ella, que le extienda una invitación a la iglesia, que le deje saber si no está sola atravesando esto del COVID. ¿Qué es lo que el Señor me está mostrando con esta ninivita en mi vida? Y tenemos muchos ninivitas en muchas áreas. A veces estamos tan molestos como una persona que cuando les ocurre algo malo, muchas veces hasta nos alegramos. Y no lo digo ahora actualmente, pero sí, cuando yo estaba en el mundo, si había alguien que me hacía algo malo y le pasaba algo malo, yo decía, ahí está, la justicia de Dios. Ahí está, bueno que te pase. Y muchas veces hacemos esto, cuando no debería ser así. Tenemos que entonces someternos al Señor y entender que lo que el Señor quiere es que extendamos gracia, así como la tuvo con el pueblo de Nínive y con nosotros con nuestros pecados. Amada iglesia, Dios me los bendiga. Espero que este mensaje les haya llegado a ustedes con mucho amor y con mucha bendición y que hayan podido crecer un poquito más en la palabra del Señor. Dios me los bendiga.